Muy buenas tardes. Eh, Estamos aquí por invitación de la Fundación Ciudadanía, agradecida a Juan José, al equipo de la Fundación, para poder trabajar un tema tan importante como es la paz, los derechos humanos y la justicia social, mirados desde una conciencia crítica, desde el feminismo. El movimiento feminista históricamente ha cuestionado y puesto en debate las relaciones de poder desiguales, injustas que imperan en la sociedad. La teoría feminista, además de cuestionar esta situación de opresión y subordinación de las mujeres, en todo tiempo, en todo momento, ha rechazado ese orden social patriarcal y las relaciones desiguales, injustas que imperan desde hace cientos y cientos de años. El primer gran impulso del feminismo correspondió al siglo de las luces. Luego, en la época de la Revolución Francesa, es conocidísima la participación, los aportes del movimiento iniciado por Olympia de Gouges, que luego, por lo contestataria, por lo exigente que ha sido para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el reconocimiento de los derechos de los demás, de acuerdo al ideario de la revolución, que era libertad, igualdad y fraternidad, y que en los hechos no se transformaba realmente en igualdad entre todos los seres humanos, sino igualdad entre aquellos que pertenecían a una determinada clase social, que tenían un determinado estatus económico y sobre todo que eran hombres. Tanto Rousseau, Hegel, Schopenhauer defendían las libertades individuales, pero solo de los varones. Para ellos, el sexo masculino encarnaba el espíritu, la razón, el conocimiento, y las mujeres la naturaleza, lo que implicaba que el destino de los hombres era distinto al de las mujeres, y entre esas implicaciones estaba que no fueran iguales en términos de derechos y de ciudadanía. En 1848, en Seneca Falls, Nueva York, 30 hombres y 70 mujeres firmaron la Declaración de Sentimientos, documento en el que se buscaba que la ciudadanía era para las mujeres sea para las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, y además demandaban el cambio en la moral. Una moral hipócrita, una moral rígida para las mujeres y bastante flexible para los varones. Al mismo tiempo pedían también la participación equitativa en los oficios, profesiones y negocios. Sin embargo, fue después de las dos terceras guerras mundiales cuando en Occidente se estableció recién la ciudadanía de las mujeres y al mismo tiempo el derecho al voto. En 1968, cuando empieza la tercera ola del feminismo, fue identificando al patriarcado como enemigo. Ahí se tenía absolutamente claro que esta ideología patriarcal, que está presente en todas las sociedades, que está presente y permeando el pensamiento, el sentir de hombres y mujeres, era el responsable de estas exclusiones de las mujeres y de quienes no respondían a un modelo construido del ideal de varón. Pero este movimiento no se quedó satisfecho solo con el derecho al voto, sino que también hizo un repaso, una revisión crítica de todos aquellos códigos y leyes a fin de detectar y posteriormente eliminar los arraigos jurídicos patriarcales y discriminadores que estaban vigentes, bastante encubiertos en las legislaciones. El hecho del reconocimiento de la subordinación de las mujeres
es reciente, como es reciente la afirmación de que las mujeres son mucho más vulnerables en el conflicto debido a su histórica opresión. La sujeción de la mujer a la estructura patriarcal le afecta en todas las situaciones de su vida, inclusive en la guerra. La Carta de Naciones Unidas, firmada en 1945 y que después fue enmendada en 3 oportunidades, declaraba textualmente que decía: nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, dispuestos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres de las naciones grandes y pequeñas. Este texto, que fue redactado en realidad con todo el dolor que supuso la salida de la Segunda Guerra Mundial, y en la que se mostraba realmente la predisposición de los estados para poder iniciar una nueva etapa en la que se reconocía la dignidad de todos los seres humanos, la igualdad entre hombres y mujeres y la voluntad de evitar posteriormente las guerras. Obviamente que seguramente eso no se ha cumplido, estamos viendo cotidianamente. Pero la carta también decía que estaban dispuestos a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia, el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto mucho más amplio de libertad. Además, la Carta en su artículo primero decía, en la parte de los propósitos, decía que era mantener la paz y la seguridad internacionales y para tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir, eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz. Lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia, el derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a un quebrantamiento de la paz. Como se ve, ahí había aparentemente todo el deseo de reflexionar sobre lo inútil que habían sido las 2 primeras guerras mundiales y que habían costado millones de vidas, ¿no? Pero paralelamente a la Declaración Universal, a la Carta de Naciones Unidas, también se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en uno de sus considerandos dice que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados de temor y la miseria, disfruten de la libertad de palabra y la libertad de creencias. Por su parte, también la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer, cuando en el artículo 5 nos dice también que los estados deben tomar medidas apropiadas para modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y prácticas consuetudinarias y de cualquier índole basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos en funciones
o en funciones estereotipadas entre hombres y mujeres. Estos documentos a los que estoy haciendo referencia tienen que ver mucho con toda la idea de ir no solamente pensando ya en que la construcción de la paz es una tarea solamente de los hombres, sino también se empieza, aunque sea incipientemente, a incorporar a las mujeres en esto que son las tareas para la paz. La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del año 2000, por ejemplo, insta a incrementar la participación y representación de las mujeres en la prevención, gestión y la solución de conflictos y a garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, particularmente contra la violación y otras formas de abusos sexuales en situaciones de conflictos armados. Esto, como vamos a ver más adelante, ya tomando en cuenta todas las pruebas que se han tenido de que durante las guerras las mujeres, por esta situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran normalmente, entre comillas, en la sociedad, en tiempos de guerra, esa situación se agudiza muchísimo más y resultan ser las más perjudicadas. De igual manera, el 2008, la resolución del Consejo de Seguridad condena la violencia sexual que mayormente está dirigida a las mujeres en los conflictos armados. Y la resolución 1888 del año 2009 exhorta a los países a poner fin al reclutamiento y utilización de los niños y que cometen actos para causar la muerte y la mutilación de los niños, actos de violación y otros actos de violencia sexual en situaciones de conflicto armado. Como ven, la afectación ya no es solo a los derechos de las mujeres, sino también a los derechos de las niñas y de los niños. Es decir, que en los conflictos armados se saltan todos los límites éticos, morales, humanos, que puedan frenar la destrucción de sectores de la población que no han elegido ni han tenido participación alguna en la toma de decisiones para decidir si van a la guerra o no, o para ir a un conflicto armado, aunque no necesariamente sea la guerra. También la resolución del Consejo de Seguridad 2242 del 2015, imagínense desde cuándo venimos arrastrando esto, expresa profunda preocupación por las persistentes denuncias de actos de explotación y abusos sexuales cometidos por personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y por fuerzas ajenas a la organización, tanto militares como civiles y de policía. Es decir, que los hechos nos están mostrando que ya ni siquiera son las fuerzas en combate las que están cometiendo estos atropellos contra las mujeres, contra los niños, y que además atacando a las mujeres, a los niños, sobre todo en la parte de su sexualidad. Si Naciones Unidas, las fuerzas de Naciones Unidas han sido denunciadas por estas sus conductas, realmente, ¿qué es lo que queda para confiar, ¿no? Consciente de todo lo que pasa, la recomendación número 30 del Comité para la Eliminación de la Discriminación a la Mujer ha pedido a la comunidad internacional o ha reconocido que la comunidad internacional haya visto en la participación de las mujeres como algo esencial para lograr la paz duradera y que los estados
partes son responsables de todos aquellos actos que afectan a los derechos humanos, independientemente de que las personas afectadas estén en su territorio o no, sean ciudadanos de ese país o no sean ciudadanos de ese país. Pero la responsabilidad de proteger de las agresiones a las que hemos señalado en tiempos de guerra es de los estados en cuyo territorio se encuentran las personas. Después de tanto problema y cada vez mayores violaciones a derechos humanos, Naciones Unidas ha hecho una serie de conferencias mundiales para reafirmar la voluntad de los estados al reconocimiento y el respeto de los derechos humanos. Uno de estos eventos ha sido, por ejemplo, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que ha sido realizada en Viena. Allí se han discutido muchísimos temas y entre otros, obviamente, el tema de la guerra. En el prólogo de la Declaración de Viena, Ban Ki-moon señala que solo cuando la dignidad y la igualdad de los derechos inherentes de todos los miembros de la familia humana sean verdaderamente respetados, podremos confiar en la existencia de libertad, justicia y paz en este mundo. Realmente no se puede hablar de derechos humanos, no se puede hablar de democracia, no se puede hablar de desarrollo si los derechos humanos no son respetados, si la dignidad y la igualdad no se reflejan en la realidad. No podemos entonces imaginar libertad, justicia y paz en este mundo cuando estos dos elementos, que son la dignidad y la igualdad de derechos entre todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, no sean verdaderamente respetados y reconocidos. Por su parte, también en este documento, en la Declaración de Viena, en el párrafo 28, encontramos esta mención que dice que la Conferencia Mundial expresa su consternación ante las violaciones masivas de derechos humanos, especialmente el genocidio y la limpieza étnica y la violación sistemática de mujeres en situaciones de guerra, lo que da lugar a un éxodo en masa de refugiados y personas desplazadas. Condena firmemente estas prácticas odiosas y reitera su llamamiento para que se castigue a los autores de esos crímenes y se ponga inmediatamente fin a esas prácticas. Realmente este párrafo es desgarrador porque han sido desgarradores los testimonios de las víctimas que estuvieron presentes en esa conferencia. Mujeres de la ex Yugoslavia, mujeres africanas que estaban sufriendo todo tipo de ataques de parte de ambos bandos, ¿no? No era un solo bando, sino de ambos bandos. También en el párrafo 29 señala que está hondamente preocupada por las violaciones a derechos humanos durante los conflictos armados que afectan a la población civil, en particular a las mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. Y exhorta a los estados y a todas las partes en conflictos armados a que observen estrictamente el derecho humanitario internacional. El derecho humanitario internacional está vigente desde antes de 1945 y sin embargo los estados en el momento en que entran en conflicto se olvidan de eso y pasan y pisan los tratados, ¿no? Luego dice la Conferencia de Viena, sigue indicando que el impacto del conflicto armado relacionado
con la falta de reconocimiento social de las mujeres como sujetos iguales en dignidad y derechos, los estereotipos de género que acentúan la discriminación contra la mujer y la constante ponderación social de la superioridad de valores tales como la agresión, el dominio y la fuerza atribuidos al masculino, aumenta la vulnerabilidad de las mujeres, jóvenes y niños. Es decir, como conclusión podemos decir que existen numerosos instrumentos legales, tratados, convenciones, pactos, resoluciones, declaraciones. Los primeros con carácter vinculante, los otros con una fuerte fuerza política, pero los resultados hasta ahora logrados siguen siendo insuficientes y diría que por encima de todos esos tratados, la situación de las mujeres es cada vez de mayor vulnerabilidad. Así, por ejemplo, si durante el Holocausto se ha contabilizado aproximadamente 2 millones de mujeres judías, mujeres discapacitadas, mujeres gitanas, y también las mujeres de confort que estaban forzadas a la esclavitud sexual por el ejército imperial japonés antes y después de la guerra. Y de ellas se calcula más de 20.000. Hay cifras que pasan de los cientos, pero lo que se tiene con mayor precisión es esto, que son más de 20.000. Actualmente, en la guerra entre el ejército israelí y Hamas en la Franja de Gaza, se calcula que son ya 16.000 personas las víctimas mortales, de las cuales la mayoría son mujeres y niños. De acuerdo al informe de Naciones Unidas de ONU Mujeres, 2 madres pierden la vida cada hora en este conflicto. Y se calcula que 3.000 mujeres podrían haberse convertido en viudas. De los 2.300.000 personas que vivían en la Franja de Gaza, 1.900.000 han sido desplazados y dentro de esos, casi 1 millón son mujeres y niñas que buscan refugio y seguridad. Realmente lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo ahora con la facilidad que tenemos de acceder a los medios de comunicación a través de las redes sociales, etcétera, debería servir para hacernos tomar conciencia de que las guerras a las que más afecta son a las mujeres. Son las mujeres las que van a ser, por su situación de vulnerabilidad, por ser las encargadas del cuidado de los niños, del cuidado de los ancianos, etcétera, las que van a estar más expuestas siempre a que cuando entren las tropas enemigas estén disponibles para que ellos hagan lo que quieran con ellas. Por eso es que también el feminismo actualmente nos habla de que ya el término paz no es solo la ausencia de guerra, sino es que de paz solo se puede hablar cuando hay igualdad y justicia social y respeto a los derechos humanos, sin los cuales no existe paz. Sin el respeto a la igualdad, a la justicia, a los derechos humanos, no podemos hablar de paz. La paz, como decía, no debe ser entendida simplemente como antiguamente se pensaba, en mera ausencia de guerra, es decir, la paz negativa. Desde los años 70 se ha introducido el concepto de paz positiva, que implica la posibilidad de un desarrollo integral de las personas en un mundo
en el que están presentes la igualdad, el bienestar, la justicia, la solidaridad, la concordia y el equilibrio social. Esta paz positiva, promovida tanto por el pacifismo como por los movimientos en favor de los derechos humanos y la igualdad social, es incompatible con la violencia estructural que está detrás de las desigualdades y la falta de libertad. El feminismo ha contribuido pues de manera trascendental a la redefinición de este concepto de paz, introduciendo, haciendo suyo el concepto de paz positiva, los derechos de las mujeres y los objetivos del movimiento feminista, incluyendo que el feminismo contribuye, pues lo que plantea, y hemos visto desde un inicio, es a una profunda transformación de la sociedad, por tanto a la consecución de un mundo más pacífico en un sentido absolutamente amplio, no solamente en ese sentido restringido que era la paz como un concepto que se imaginaba la ausencia de la guerra. No, no puede haber paz si no hay justicia social, si no hay democracia, si no hay igualdad entre hombres y mujeres, si no hay una distribución equitativa de los recursos, porque la ausencia de todos ellos generan ambientes propicios para que se generen los conflictos armados o para que finalmente países grandes pretendan atropellar a países pequeños y puedan inducir a guerras como las que ahora estamos viviendo por la ambición de unos cuantos que, aprovechando de la situación de desigualdad en el que están los países, también aprovechan para poder querer acrecentar mucho más su poderío y, entre tanto, obviando quiénes son las víctimas. Son víctimas hombres y mujeres, pero mayoritariamente mujeres y niños. Tengamos en cuenta, tengamos presente esto para poder construir y ser activos, partícipes en la construcción de la paz. Cuando hablamos de paz, hablemos siempre, reclamemos siempre del respeto a las ideas diferentes, a la igualdad de derechos entre hombres, mujeres y todos los seres humanos que habitamos esta tierra. Hablemos del respeto a los derechos humanos, hablemos de la eliminación de la pobreza, hablemos de la eliminación de la corrupción, que también están en la base de todos estos movimientos belicistas para los que no interesan los seres humanos, interesa solamente la riqueza, interesa solamente el poderío económico que puedan acumular. Muchísimas gracias.